Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Con la PAFA Educa Perú en su programa habitual de lunes a miércoles de 7 a 8 de la noche. Este espacio es un espacio democrático, progresista, que convoca a toda la comunidad educativa. Invitamos a los estudiantes también, a los estudiantes sobre todo de secundaria, a los universitarios, a los profesores, directores, profesores y directivos de APAFA, igualmente a los directivos del Colegio de Profesores y del sindicato del SUTEP. Queremos hoy día tocar el tema de las notas. Está de moda en esta semana hablar de las calificaciones cualitativa o cuantitativamente. Han decidido el Ministerio que sea cualitativamente, es decir, con A, B, C y AD, y ya no como habitualmente cuantitativamente de 0 a 20. No sé, pues para los expertos pareciera que es más fácil hacer de esta modalidad con las letras de A, B, C y AD. Sin embargo, tenemos que informarles a todos, a la comunidad educativa en general, a nivel nacional, de que han habido serios problemas. Ejemplos que hemos visto, que nos consta que hemos visto en diferentes colegios, que un alumno que tiene los 3 primeros bimestres tiene A, en el segundo A, en el tercero B, perdón, A también, los 3 primeros bimestres A, y en el cuarto bimestre ese estudiante ha caído delicado de salud, ha faltado a clases, ha estado débil, es decir, no ha rendido como en los primeros 3 primeros bimestres, y en el cuarto bimestre obtiene la letra C. Y al final, el promedio es el promedio final, o sea, la última letra C que es desaprobado. O sea, no es coherente calificar de esta manera, en forma cualitativa. Sin embargo, demagógicamente, como una gran novedad que va a desaparecer los rojos, los feriados, la nota desaprobatoria que va contra la autoestima del estudiante, que hay problemas con los estudiantes cuando ven un rojo. Nosotros insistimos y lo haremos formalmente ante el ministro de Educación, ante el nuevo ministro, no ante este ministro que ha fracasado y justo en el último mes de su mandato se le ocurre, vía sus expertos, asesores que tiene, ¿no?, que en esta modalidad de hablar cualitativamente. Nosotros rechazamos, es más, nosotros como siempre tenemos propuestas descabelladas y en ese sentido queremos que siga cuantitativamente de 1 a 20 en todos los niveles, incluyendo en todos los niveles inicial, primaria, secundaria y superior también, porque hay voces que también en las universidades se van a calificar como cualitativamente también. Entonces no estamos de acuerdo y por los siguientes motivos. El primer motivo ya lo dije, los 3 primeros bimestres es A, el último es C, por lo tanto ese estudiante está desaprobado. Pero hay otra cosa más grave que el pueblo lo sabe pero no lo dice, y esto es vox populi. Los estudiantes desaprobados con nota roja en los colegios lo arreglan mediante un pago al profesor de 100 soles más o menos. Eso lo sabemos todos, por un lado. Por otro lado, hay bastantes desaprobados con la intención de que vayan a vacacional, al PRA, ¿no?, donde el director convoca generalmente a los dirigentes del SUTEP para esas recuperaciones en enero y febrero, de tal suerte que tremendo ingreso económico, por no decir ese botín o esa torta, se reparten entre el director y los dirigentes del SUTEP. Los dirigentes del SUTEP que han tenido todo el año licencia sindical, que justamente no han enseñado todo el año, como los demás profesores, sin embargo ellos sí están en el PRA, en la recuperación de vacaciones. Entonces, todo eso se presenta, y en las universidades tenemos información también que con 100 dólares se arreglan los cursos. En la mayoría, no serán en todas, en la mayoría de los casos, con 100 dólares más o menos se arreglan y se salvan los cursos, se aprueban los cursos de esta manera. Y en algunos casos probablemente por favores sexuales. Y en el caso de favores sexuales, tenemos una denuncia del Instituto Superior Tecnológico de Tocache, que es el único Instituto Superior Tecnológico para el ministro, si es que no sabe, y las autoridades no se van a confundir porque es el único. El 100%, vamos a darle el beneficio de la duda, el 90% de estudiantes, damas, mujeres, pasan por el favor sexual de los profesores, y eso lo sabe todo el pueblo, todas las autoridades, el fiscal, el juez, la defensoría, la UG, la DRE,
el gobernador, el alcalde, todas las autoridades saben que esto sucede constantemente. Pero bueno, hacen lo que quieren sin educación, actuamos de esta manera practicando los antivalores. ¿Qué podemos esperar a nivel nacional y sobre todo en las provincias del Perú? Por eso insistimos, seguiremos insistiendo, exigiremos formalmente al nuevo gobierno, al nuevo ministro de Educación, que sea la calificación cuantitativamente de 0 a 20, pero no de 0 a 20, sino de 11 a 20, de tal suerte que no habrán desaprobados. Y al no haber desaprobados, ganaremos por lo menos ganaremos en valores. Ya no habrá el negociado de las notas, los cambios con liquid paper en las actas o cambio de actas, ¿no? O si no, crear nuevas actas adicionales o actas fantasmas. Eso lo sabemos todos, es vox populi, pero lo que pasa es que en los medios de comunicación no se informa, se desinforma, se malinforma. Quieren que les dé colegios, en nombre de profesores también los puedo hacer. Y a propósito, nosotros no nos cansamos realmente, porque hacemos denuncias diariamente de Lima, Callao y de todo el Perú, de las provincias, sobre todo en las provincias donde no se solucionan los problemas que se presentan en cada colegio, en cada distrito, en cada centro poblado. Los padres de familia, los dirigentes acuden a la UGEL, que es un antro de corrupción en el 99% de los casos, no resuelven nada. Al no resolver en la UGEL, asisten a la ADREL, acuden a la ADREL, tampoco resuelven. Es que por propiedad transitiva, el director corrupto está avalado por la UGEL corrupta, por la ADREL corrupta y por el Minedu corrupto. Porque el Minedu, cuando llega al Minedu, hay una oficina de transparencia, de ética y moral, que devuelven, o sea, corren traslado del Minedu, ni siquiera a la ADREL, sino de frente a la UGEL. Si la UGEL se dedican a defender, asesorar, ayudar, apañar a la corrupción, a los directores corruptos, entonces, ¿de qué sirve acudir uno a segunda y a tercera instancia? Y eso con documentos. Aquí, por ejemplo, al famoso COAR de Huánuco, estamos denunciando a la directora, sin embargo, nos envía un documento el director del COAR, dice Edmer Trujillo Mori, director general de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento. Probablemente la mayoría de estos estudiantes del COAR sean alumnos de desempeño sobresaliente y de alto rendimiento, pero sus autoridades son de bajo rendimiento. Ese es el problema que sucede en el Perú. Sin embargo, los expertos, no me canso de decir los eruditos, los sabiondos, ¿no? Dicen que hay que empoderar más a los directores, que hay que darles más poder a los directores. Bueno, en estos momentos los directores tienen todo el poder. Los colegios son sus feudos, sus chacras, hacen lo que quieren, ellos deciden. Para empezar, por ejemplo, no dejan ingresar a los padres de familia fiscalizadores, no dejan ingresar a las APAFAS que fiscalizan a los directores, porque ellos ahí están se dedican a hacer lobbies, a hacer negociados, como en el otro caso que hemos informado en otro colegio que venden chompas, buzos, como en el otro que venden uniformes escolares, y encima no le pagan a los proveedores, doble pecado. Cada vez se practican más los antivalores por parte de los directores. El otro tema, por ejemplo, los textos escolares del Minedu están en Amazonas. Vayan al costado del Congreso, a una cuadra, ahí donde se vende todo tipo de textos escolares robados, de segunda mano, y todo tipo de libros, ¿no? Plan lector, cuadernos de trabajo, libros, textos escolares, todo se vende ahí, diccionarios, enciclopedias. Sin embargo, ahí se encuentra por grandes cantidades los libros, los textos escolares del Minedu. ¿Quién los lleva allá? ¿Algún padre de familia tiene acceso a esos libros para venderlos allá por cantidad y nuevos? ¿O los profesores son los que lo llevan? Tampoco. Eso pasa por las manos de las autoridades, de las UGELes, de la ADRE y del Minedu y de sus funcionarios. Entonces, ¿cómo vamos a acabar toda esa hipercorrupción con esta mega impunidad a nivel nacional? Por todos los lados, el mayor problema en el sector de educación es la corrupción, la hipercorrupción y la mega impunidad. Por eso no permitiremos que don Jaime Saavedra Chandubí continúe. El pueblo peruano no sabe, el pueblo peruano sí sabe, la mayoría de padres de familia, de base sí sabe, por supuesto. Los que se hacen los locos y se hacen los que no saben son las autoridades, ¿no? De la UGEL, ADREL y el Ministerio,
y también prácticamente en complicidad con los medios de comunicación y con los distinguidos periodistas, entre comillas, ¿no?, que dicen que Jaime Saavedra es extraordinario y que debe continuar, cuando es todo lo contrario. Amén de que, bueno, no pagan miles, millones de soles a los profesores, devengados, el 30% de preparación de clases, a los directores también se les ha sacado a los 65 años, cuando cualquier otro peruano, otro funcionario público está hasta los 70 años. Los profesores y directores presentan su acción popular, le ganan en el Poder Judicial al Minedu, el Minedu no responde, no acata la disposición del Poder Judicial, que es autónomo y que se debe cumplir. Cientos de directores, miles de profesores hacen su acción de amparo, ¿no?, exigiendo el pago de los devengados y otros que se les debe, de sepelio o preparación de clases del 30%, y no se les paga. Entonces, si el primer educador, que es el ministro, no cumple, desacata al pago correspondiente, pues ¿qué podemos esperar de las demás personas? Y así sucesivamente una serie de problemas. Después, en los colegios policiales, lamentablemente hay 40 colegios policiales a nivel nacional, entre Lima y provincias. Entre Lima hay 20 y en provincia otros 20 aproximadamente. Y hay, igual que en los demás colegios, hacen lo que quieren los directores. El 60% de sueldo de los profesores lo paga el Minedu y el 40% del Mininter, el Ministerio de Interior. Pero a los demás personajes, al demás personal, como es auxiliar de educación, bibliotecario, laboratorista, secretaria, portero, guardián, tienen que pagar las APAFA, los padres de familia. Entonces se crea un malestar, un desorden, porque generalmente los padres pueden pagar los 3 primeros meses y después ya no pueden pagar. Y esto no saben las autoridades, no sabe Jaime Saavedra. Entonces, si la educación pública es gratuita, ¿por qué la APAFA del colegio Alipio Ponce, si no es ahí en Barrios Altos, paga una planilla de 20 personas? Hay un desorden total. El Ministerio de Educación no sabe, el Premier no sabe, el Presidente de la República no sabe. Esperamos pues que PPK no se deje sorprender, porque generalmente ahorita los mismos que están actualmente 5 años con Ollanta y anteriormente estuvieron 5 años con los otros gobernantes, 5 años con Alan, 5 años con Fujimori, 5 años con Toledo, ellos son los primeros en estar, ahora quieren ser 5 años PPK. Entonces no permitamos, hay que oxigenar realmente al 100% todo el Ministerio de Educación, no hay que limpiar, hay que derratizar para tener gente nueva. Hay 30 millones de peruanos, hay medio millón de profesores, escojamos a los mejores para que cumplan esas labores eficientemente y no continuemos de mal en peor. Porque la educación realmente es mala, es pésima, es deficiente en Lima, es mala en provincias, es pésima en los centros poblados, ¿no? Los estudiantes de los centros de las zonas limítrofes prefieren irse a los países vecinos, porque ahí sí tienen biblioteca, tienen libros, tienen centro de cómputo, tienen buenos profesores. Sin embargo, pues en nuestro Perú, en nuestra selva, en nuestros centros poblados, ni siquiera hay profesores. Por eso le llaman los días de miércoles, porque los profesores los lunes hacen sus cosas, sus actividades normalmente, los martes se trasladan de la capital de región al centro poblado, los miércoles enseñan todo el día, los jueves bajan a su región y los viernes ya se dedican ya a sus polladas y a ligar cerveza y otros a sus fiestas, ¿no? Y a sus fiestas patronales y a sus compromisos sociales. Realmente por eso que no se cumple el programa curricular en ningún colegio público, estamos hablando. Por supuesto que en los colegios privados, en los colegios parroquiales, policiales, militares, cooperativos, ahí hay mayor orden, mayor disciplina, mayor cuidado. Los directores, los promotores se esfuerzan, se esmeran, porque bueno, por un lado los privados, pues el dueño, el propietario no va a permitir que un profesor llegue tarde o falte o se escape del colegio. El director de un colegio privado o el promotor, el dueño, no permite que un profesor llegue en estado etílico, con ojos rojos, con legañas, con halitosis. Sin embargo, el colegio público todo se permite. Se permite que lleguen tarde, que falten, que se escapen, que lleguen licoreados, y que se cambie la asistencia, ¿no? Los libros de asistencia, a pesar que está en orden numérico, sacan una hoja, ponen un papel bond, o la relación de inasistencia
con liquid paper está enmendado, con otro color de lapicero. Todo eso sabemos, señores, por eso nosotros conocemos el monstruo por dentro. No estoy inventando nada, estoy diciendo la cruda realidad de la educación peruana. Eso que no se ve, eso que no se escucha en un medio de comunicación importante. Nos darían la oportunidad para hablar esto y delante de cualquier autoridad, el ministro, los viceministros, los directores nacionales, es decir, en su cara pelada le diríamos la pura verdad. Aquí en el Perú nos olvidamos que hay más de 500 escuelas especiales con niños discapacitados. A ellos le llaman niños de tercera, de segunda, a ellos le llaman loquitos, mongolitos. No tienen materiales educativos, textos escolares, materiales lúdicos, no tienen computadoras y lo que es más grave, no tienen profesoras ni directoras de especiales. Y en el Perú solamente tenemos un solo instituto superior para niños especiales, es decir, que preparan, que instruyen a profesores para que sean profesoras, generalmente son mujeres de los colegios especiales. Y eso más bien se debe incrementar en los colegios especiales en cada región, 1 o 2 más según la población escolar. Pero no, aquí están anulando, están cerrando, como es el caso clamoroso del Colegio Braille de Ciegos, que está en Comas, al costado de la UGEL 4, Lima Norte. Ese colegio que tiene cientos de estudiantes de todo el Perú, que vienen de provincias, ahí antes tenían en el colegio sus dormitorios, sus camarotes, sus comedores, su refrigerio, y tenían talleres. Ahora les ha quitado todo y ahora les han cerrado los talleres. Y la última información que tenemos es de que quieren cerrar el braille. Lejos de abrir un braille en cada región, debería haber 4 brailes, 24 brailes y no uno, en Comas, no, nada más para todo el Perú. Así como decimos que debería de haber 24 cenatis, ¿no? Lo que en el Perú se necesita es oficios, tener técnicos, necesitamos muchos técnicos, cientos, miles de técnicos necesitamos, porque en el Perú hay más de 100 oficios, como dice la novela, pues hay más de 1000 oficios. Entonces necesitamos esos técnicos urgentes y para ello se deben reforzar los cenatis en las 24 regiones. Y el cenati de Lima, si tienen turno, debe agregarse a 2 turnos. Si tiene 2 turnos, mañana y tarde, debe agregarse a 3 turnos, 1 por la noche, porque tienen buena infraestructura, buena maquinaria y buenos profesores. Y además hasta 4 turnos. Si fuésemos pensantes, si nuestro CPU funcionase, tendríamos que utilizar al máximo la capacidad instalada del cenati. Y deberíamos repotenciar y ayudar, y la ayuda internacional debería venir para el cenati y no para el Ministerio de Educación, para que se llenen las arcas el ministro, los viceministros, que se llenan los bolsillos, porque ellos reciben mucho dinero del extranjero, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, inclusive de la UNICEF, de USAID, es decir, eso no se rinde cuenta, eso no se pide cuentas tampoco. Claro, como son dineros del extranjero, la Contraloría no entra a tallar, pero los dineros del presupuesto peruano, que del 3% que tiene el Perú, el 1% también se evapora. ¿Por qué? Porque se sobrevalora, se dilapida, hay nepotismo, hay malversación, sobrevaloración. De eso sí rinden cuenta, pero saben hacer doble facturación, doble informe de los balances que presentan, los informes que presentan en el Perú. Se sobrevaloran los textos escolares, se sobrevaloran las computadoras que compran en Estados Unidos, están $100, pero aquí pagan $300. Y así, en todo es sobrevaloración, y por eso nosotros afirmamos que el 30% del presupuesto nacional en educación se esfuma, se dilapida, se evapora, se apropian ilícitamente. Por eso, para eso tiene que haber mayor participación de la sociedad civil. Pero la sociedad civil somos los padres de familia, las APAFAS. Para las autoridades, la sociedad civil son las ONGs que reciben ingentes sumas de dinero del extranjero, se benefician, hacen poco o nada por la educación, y cuando hacen alguna actividad, un fórum importante, entre comillas importante, van todos los del ministerio, de la UGEL, los empleados, los funcionarios, los burócratas, y aplauden, ¿no? Por eso, y tenemos ya la convicción, porque el otro día me entrevisté con un funcionario del BIP, y aquí reciben mucho dinero del extranjero, el Ministerio de Educación, y en lugar de eso, como digo, deberían de frente enviar el dinero a
a la Senati, que es importante. Y cuando hablo de un cuarto turno, sería sábados y domingos. Para los trabajadores que trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo todo el día podrían muy bien estudiar, tecnificarse en la Senati. Es decir, sabiendo, aprovechando la instalación, la capacidad instalada, la calidad de los profesores que tienen, las buenas maquinarias sofisticadas que tiene el Senati, muy bien podrían haber hasta 4 turnos mientras se construya más, mientras se implemente más, mientras se importe más maquinarias y equipos de primera generación para incrementar la población estudiantil de los adolescentes y jóvenes en el Perú. Ya no necesitamos una sola universidad más, tenemos 150, tenemos en exceso. No, claro, como hay 20 congresistas que son dueños, promotores o socios de las universidades, defienden a la universidad particular, que es un negocio, es la industria sin chimenea más importante que en el Perú, el negocio de las universidades, porque la mayoría de universidades van a los colegios a ofrecer sus servicios y todo el mundo ingresa. Es decir, cada estudiante de cualquier colegio público de los conos en Lima y de todo el Perú, como son invitados por 5 universidades, el alumno dice, he ingresado a 5 universidades. Claro, todo el mundo ingresa porque lo único que tiene que hacer es pagar la inscripción, la matrícula y la pensión. Entonces a las universidades lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, ¿no?, a costa de los estudiantes, y ni siquiera hay investigación científica, ni siquiera tienen buenas bibliotecas, buenos bibliotecarios, no tienen centros de cómputo de primera generación, con tecnología de punta, ya estamos en la robótica, algunos ni conocen. No hay laboratorios, no compran laboratorios hace 30, 40 años de física, de química, de biología, de matemáticas. Entonces, ¿de qué educación hablamos si todo es negocio? Todo es entre las autoridades. En educación hay 10 que han secuestrado la educación, que son los únicos expertos, eruditos, sabiendos y opinólogos que están en los principales medios de comunicación. Y a nivel nacional hay unos 100 eruditos que también han secuestrado en los demás ministerios. Ellos son los únicos que están con todos los gobiernos, se acomodan muy bien, con buenos sueldos, y son los enemigos del pueblo peruano. Son los enemigos de los 30 millones de peruanos. Entonces, no solamente hay que oxigenar el Ministerio de Educación, que sí conocemos el monstruo por dentro, ampliamente, lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible, ¿no? Y en esto sí quisiera agregar, si bien es cierto que de salud no conozco a fondo como del sector educación, pero ya esto ha sobrepasado, el sector salud es demasiado, es muy problema, aparte de la burocracia dorada y la burocracia, es la tramitología. Todos los pacientes enfermos van a las 3, 4, 5 de la mañana y si Dios quiere lo atienden en la tarde, pero ¿para qué? Para sacar una cita para la próxima semana, para el próximo mes o de aquí 3 meses. Y hay muchos pacientes muy delicados para operarse y así los citan a 3, a 6 meses. Y a veces uno va al hospital, después de tanta cola al mediodía le dicen, el médico que le tiene que atender no está, saque su cita de aquí a 3 meses. En otro caso, el médico ha viajado a Europa, así que no está, tiene que atenderle el médico que a usted le corresponde. Si uno va a curarse a un nosocomio, a un hospital, pues no interesa el médico, se supone que todos los médicos son buenos. Para eso han estudiado esa carrera de medicina, pero no tienen la vocación, así como exigimos vocación del maestro en la escuela, exigimos la vocación de los médicos en los hospitales. Mucha indolencia al 90% de los médicos. Ellos se quieren también, tramitólogos más están preocupados en el papel, si su DNI, su copia, y ellos en lugar de dedicarse a curar, a sanar realmente, y por último entran de 3 en 3 los pacientes, y delante de todos le habla así rápidamente 5 minutos y los despide. ¿Qué examen médico podría ser? Tiene un examen exhaustivo, un examen a fondo. Es que no hay vocación de médicos. Y las enfermeras que se creen las doñas no quieren atender, regrese más tarde, regrese mañana. Tratan pésimamente a todos los pacientes, la mayoría de enfermeras que hay en todos los hospitales. Igual las obstetrices indolentes contra las madres parturientas, no las atienden, una maternidad Lima, el hospital Sergio Bernales de Coique es una morgue, ahí hay TBC, tuberculosis. Creo que los únicos países que tienen TBC en el mundo son Haití, Perú y Haití. Y el paciente que va a visitar a su familiar se queda ahí también pegado ya con TBC.
Entonces, sí, entonces hay que fumigar esos hospitales. Y de ahí que nosotros hemos sugerido que en los colegios hayan centros médicos escolares, con un médico y una enfermera y un dentista. Es más, todos por egresar de todas esas facultades de medicina y afines, porque puede ser medicina, enfermería, obstetricia, odontología, nutrición, psicólogos, asistentes, todos los que antes de egresar para recibirse como profesionales, como licenciados, deberían hacer su servicio social en los colegios, o sea, autoridades. Ni siquiera necesitaríamos presupuesto para tener todos estos servicios adicionales en los colegios para que haya una educación integral. Vamos a hacer una pausa para continuar en un segundo bloque. Esto es CONAPAFAS Educa Perú, donde afirmamos todos con convicción, porque nosotros viajamos todo el Perú hasta el último rincón, los centros poblados, donde vemos con nuestros ojos todo este problema y con documentos a la mano, con papelitos a la mano, con denuncias a la mano que no se resuelven en el Ministerio, en la DREL ni en la UGEL. Una pausa y regresamos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. pero se equivocan. porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea. Continuamos con el programa CONAPAFAS Educa Perú, que se lleva dentro de la Casa de la Constitución, que dirige el doctor Alberto Borea Odría. Y gracias a la coordinación del señor Martín Paredes, asimismo con la colaboración de Roger y de la señora Sonia. Nuestro objetivo principal en CONAPAFAS es la Escuela de Padres de Familia. Esto es recontra fundamental, porque la educación, la mitad, el 50% debe ser en el hogar, que es la educación real, y el otro 50% en la escuela primaria o colegio secundaria, que es la instrucción, que es el complemento de la educación. Mientras que todos se ahogan a capacitar a los profesores, la UGEL, la DREL, el Ministerio, la universidad, la ONG,
Todas las instituciones se dedican a capacitar profesores, pero nadie quiere apoyar la escuela de padres de familia en los 50.000 colegios públicos del Perú. Con tantos problemas de hogares disfuncionales, de divorcios, de maltratos a las esposas, a las cónyuges, de los maltratos a los propios hijos, psicológico, verbal y físico. Entonces lo que tenemos que hacer es la escuela de padres, y para ello también formalmente al nuevo Congreso exigiremos que se apruebe la Ley General de Escuela de Padres de Familia en todo el Perú, incluyendo a los 50.000 colegios públicos. Porque en nuestro Perú, en los otros 50.000 colegios privados, parroquiales y otros, sí hay escuela de padres, sí obligan al papá y a la mamá a asistir los domingos a la escuela de padres. Sin embargo, en la otra mitad del Perú, 50.000 colegios públicos, no es obligatorio. Nuestra propuesta es que sea obligatorio y que de los 50 domingos que tiene el año se asistan en 3 domingos de 3 horas y con certificación. Es decir, ese certificado de 3 horas de 3 domingos, de los 50 domingos, no digo que vayan los 50 domingos de escuela de padres, donde se tiene que enseñar la paternidad responsable, la educación e información en valores, hablar sobre el consumo de drogas, de alcoholismo y tantos problemas de los adolescentes, y evitar todo eso sugiriendo pues la práctica de 50 disciplinas deportivas, premiando a nuestros hijos, haciendo consejo de familia dentro del hogar, ¿no? Aparte de una noche de hogar, un día a la semana, un consejo de familia los domingos después del almuerzo, una sobremesa y conversar, papá, mamá, hijos, todo lo que ha pasado durante la semana y qué planeamos para la siguiente semana, cómo nos fue en la escuela, en el colegio. Bueno, en mi caso yo todos los días revisaba a mis 3 hijos sus cuadernos, hasta sus libros, todos los días, todas las páginas las firmaba yo. Durante inicial, primaria y secundaria, ya en la universidad no pude, y a veces iba a la universidad a ver cómo iba el estudio de mis hijos, me preocupaba, y cuando uno de mis hijos me encontró, me dijo, papá, por favor, no es esa pafa, no vayas a la universidad. Bueno, cuando un padre es responsable está atrás de los hijos, que es la mejor herencia que podemos y debemos dejar. La herencia que debemos dejar a nuestros hijos es la educación, la instrucción, porque de nada vale que le regalemos un auto, una casa, eso lo pueden vender, lo pueden negociar, pero sus CPU se van a defender en esta vida. Entonces debemos abocarnos a la escuela de padres de familia, que además debería ser el único requisito, el único prerequisito para presentar estas tres certificaciones durante el año para postular a un cargo directivo de APAFA. Es decir, ser un buen padre de familia, ser un buen dirigente de APAFA, para trabajar, para apoyar al colegio. Y es fundamental el apoyo de los padres de familia, porque en un colegio público, cuando falta un sol, 10 soles, 50 soles, 100 soles, ¿quién aporta? ¿No es el padre de familia? ¿Acaso aportan los profesores, los directores, el ministro? Son los padres de familia que resuelven todos los problemas cuando hay faltantes. Ejemplo de botiquines, ¿por qué no tenemos botiquines? En los colegios no hay botiquines, ese es otro tema. Igual al Ministerio de Salud, una resolución ministerial del ministro de Salud, del futuro, quien sea hombre o mujer, para que en todas las escuelas públicas, en las 50.000 y en todas las escuelas del Perú, haya su botiquín de cajón, un botiquín bien implementado para primeros auxilios. Eso no hay, ¿no? Es que a veces también dice, si hay una resolución ministerial de MINSA, del Ministerio de Salud, el director dice, no, yo no soy del MINSA y yo no obedezco esa resolución del MINSA, como ha sucedido en MIDIS de Caliwarma. Va a una resolución del MIDIS, en el colegio el director, inclusive el director de la UGEL dice, no, el MIDIS es otro ministerio, no es de nuestro sector. Entonces, en estos casos del MINSA y del MIDIS, debería haber una resolución o un decreto supremo de la PCM. Miren, todos los ministros tienen 10 asesores que ganan 20.000, 30.000 soles, yo no sé en qué le asesoran. Repito, si un director de un colegio no quiere reconocer a una directiva o una resolución del Ministerio de Salud, por otro lado a otra resolución del Ministerio de MIDIS de Inclusión, entonces que haya un decreto supremo de la PCM, del Premier, del Primer Ministro, para que todos los ministerios hagan caso, es decir, todos los directores de colegio ya no tengan el pretexto de decir, no, yo no soy del MINSA ni del MIDIS, soy del MINEDU. De esa manera se resolvería este problema que no se resuelve. Otro tema, por ejemplo, con respecto a los kioscos escolares. Los kioscos escolares, que según las normas, la PAFA debe convocar a licitación y la PAFA debe administrar esa merced conductiva.
Entonces, como los directores para eso sí son hábiles o habilidosos, cambian el nombre de kiosco por cafetín o cafetería. Entonces, en la norma dice que las cafeterías o cafetines lo administran los directores. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Los directores, como tienen la sartén por el mango, afirman de que el kiosco no es kiosco, sino cafetín. Para resolver este problema, que se llame kiosco o cafetín, la denominación no nos interesaría. ¿Qué proponemos? Que esos cafetines o kioscos los manejen los directores. Aquí sí, la mayoría de padres van a estar contra este pedido formal que lo hago. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque el director debería tener su único recurso propio durante todo el año, la merced conductiva de los kioscos y cafetines, para que no estén cobrando por ningún otro concepto, porque la Constitución señala claramente que la educación pública es gratuita, por lo tanto el director no debe cobrar un sol a nadie, por ningún motivo, por ningún concepto. Pero hay que darle algo también, para tener permanentemente todo el año ellos deben cobrar su merced conductiva, 1.000 soles o 500 soles o lo que fuese, ya tienen su caja chica para manejar todo año y rendir cuenta pues a la UGEL. Ese sería el motivo para decir que solamente los directores, los 50.000 directores manejen sus kioscos y cafeterías. De esta manera no estarían impedidos de cobrar, porque así lo dice la Constitución, que la educación pública es gratuita, cobrar, como en el caso de muchos distritos o provincias, los colegios de la Sierra y la Selva, una fotocopia de céntimos le cobran al padre de familia con letra de nota 5 soles. Un cuaderno de control de 1 sol lo venden a los padres de familia a 5 soles. Los uniformes que valen X, 20 soles, le cobran 40, la chompa que vale 25, 50. Es decir, todos duplican al 100% y los colegios se convierten en mercados persas donde todo se vende y todo se compra. Para que no haya eso, los directores solamente deben tener su kiosco y tener su caja chica todo el año. Los otros problemas es de los alquileres. Alquileres, por ejemplo, alquilan aulas, patios para el pago del seguro. También alquilan para las iglesias evangélicas, cristianas, los patios de los colegios. Bueno, eso sería pasable, y sería bueno pues que ese dinero de alquiler sería para limpiar los baños por lo menos, porque la mayoría de baños son pestilentes, son potreros, chiqueros, ni siquiera hay higiene en los baños de los colegios públicos. Pero lo que pasa es que la mayoría de directores, todos esos recursos propios, entre comillas, que no debe haber, y alquileres, como digo, para iglesias o para el seguro o para fiestas inclusive, ese es por bolsillo. Y aquí hablando de fiesta ya eso es más grave, cuando son viernes, sábado y domingo, chichódromos, ¿no?, que alquilan para bailes sociales y con venta de ingentes cantidades de cerveza y otros licores, de cigarros y otras cosas, y donde entran los inescrupulosos a la fiesta y después están observando dónde están todas las computadoras para en unos días llevárselas sin romper luna ni puertas, ¿no? Y ahí hay combinación con porteros y guardianes. Entonces todas esas cositas se deben evitar. Amén de que hay una resolución ministerial, ¿no?, que prohíbe a nivel nacional la venta de licores, de fiestas, de polladas, de patadas, de chanchadas en los colegios. Se prohíbe la venta de licores y cigarros, sin embargo nadie hace caso a esa norma, a esa resolución ministerial. Hay otra resolución ministerial que dice aulas abiertas, o sea, sábados, domingos y feriados, los colegios tienen que estar abiertos para los estudiantes. Para eso tiene un portero, un guardián, para que cuide, y los estudiantes deben ir a practicar deportes en su loza deportiva, en su patio, o deben ir a su biblioteca, los que quieren estudiar o resolver sus tareas, o a su centro de cómputo, a ver internet, a estudiar, o a su laboratorio si tuviesen, aunque dudo no hay laboratorios, pero aulas abiertas es para los estudiantes, no es para terceros, no es para alquilar, no es para que se beneficien en favor de sus propios bolsillos los directores. Habiendo resolución ministerial de aulas abiertas, habiendo resolución ministerial de no consumo de cerveza y otros licores, todo se desacata, todo se incumple y el buen ministro, entre comillas, Jaime Saavedra, no hace cumplir. Ese es el gran problema del Perú, que no se cumple la Constitución, las leyes, los reglamentos, las normas, las directivas, y por eso es que exigimos que hayan, así como hay 50.000 directores, 50.000 colegios, 50.000 APAFAS. Porque las APAFAS son las que apoyan económicamente lo que falta en el colegio, ¿no? Se arregla, se pintan las carpetas, los pupitres, las sillas, se compran los vidrios, los fluorescentes,
se arreglan las instalaciones eléctricas, la cafetería, los baños. Eso va y debería ir a cuenta de los padres. Y los directores quieren ser tesoreros, presidente de APAFA, porque ellos quieren manejar todo el dinero como directores y como APAFA. No, ellos que se dedican a sus funciones. Sus funciones de ellos es elevar, mejorar el nivel educativo, académico, pedagógico, técnico y tecnológico. Eso no se dedican. Ellos deben reemplazar al profesor que llega tarde o que falta. Si ya se olvidaron, ya no quieren enseñar el curso, el área que ellos saben, dominan, pues deberían irse pues a los alumnos a enseñarles a leer un libro, o a jugar ajedrez, o a conversar, o a hacerles orientación vocacional integral, educación sexual. O sea, conversarles, dialogar, o hacerles conversar, que se conozcan más, pero no ponen nada de su parte. Y en el otro también, como hay muchos faltantes de profesores, cada año falta un promedio de 20.000 profesores a nivel nacional. O sea, ni siquiera eso cumple Jaime Saavedra, ministro de Educación, de completar al 100% los profesores en todo el Perú. Y esos 20.000, por supuesto, no serán nombrados, pero pueden ser contratados de inmediato. Y las clases deberían empezar el primer día útil de marzo y nunca postergar 15 días o un mes más. Por eso a los profesores se les paga desde el 1 de marzo. ¿Y por qué tienen que postergar 15 días o 30 días? ¿Por qué se posterga? Porque no han refaccionado, reparado oportunamente en enero y febrero, que son 2 meses de vacaciones. ¿Y por qué no se reparan? Porque demagógicamente el ministro de turno habla por los medios de comunicación, por los canales de televisión, dice: la educación pública es gratuita, por lo tanto no paguen derecho de APAFA. Señor ministro, no estamos inventando ese aporte económico, es de acuerdo a la ley 28628. Es el único aporte que tiene que haber en las escuelas públicas, en los colegios públicos. Usted no miente, no mienta, no haga demagogia, no sea mentiroso, no sea farsante. No puede decir que no se pague la cuota de APAFA, que no es obligatorio. Si bien es cierto, no es obligatorio, pero está dentro de la norma que en Asamblea General se aprueba el aporte de cuota de APAFA, que no debe exceder el 1.5 del UIT, que en estos momentos puede ser 60 soles, ni un sol más. Ahora, ese dinero, la mayoría de padres lo puede hacer al contado. Por eso, es máximo 60 soles, pero puede ser 50, 40, 30, lo que acuerde su Asamblea General. Pero además de, si se acuerda por decir 30 soles, también el padre, si no puede pagar los 30 soles juntos, puede pagarlo en 3 armadas, de 10 en 10 en 10. O sea, en partes. Ahora, los padres que realmente no puedan pagar ni los 30 soles, ni al contado, ni en partes, tienen que hacer su faena en favor del colegio un sábado y un domingo, trabajar, pintar, refaccionar, lijar las carpetas, hacer algún jardinería, cafetería, electricidad, algún trabajo en favor de su colegio. Ya están haciendo su faena, que en compensación de la cuota o el aporte de APAFA. Pero ¿qué resulta? La mayoría de padres de familia modestos económicamente, como sea, cumplen con su cuota de APAFA, pagan, se prestan, hacen una chanchita con sus familiares, pero cumplen. Pero quienes no pagan son los que están, los abogados, los profesionales, que no les da la gana de aportar esa cuota de APAFA que sirve en bien de su colegio, que es su segundo hogar. Entonces, todo eso tenemos que superar con la participación de los padres de familia, ¿no? Y no solamente la Junta Directiva de APAFA, que deben ser 7, porque el presidente lo preside, más no hace lo que le venga en gana. Para eso son 7, para cuando hayan 2 propuestas, hay mayoría, 4-3. Solamente en el caso de empate, es decir, si hay un directivo que falta a la reunión de Junta Directiva y quedan 3-3, el presidente de la APAFA dirime, tiene doble voto. Solamente en ese caso se tendría que efectuar. El presidente ejecuta lo que acuerde la mayoría de su Junta Directiva, y el presidente de una APAFA no impone su criterio, su punto de vista. A veces el presidente se colude con el director y hace lo que él acuerda con el director. Eso no es así. La Junta Directiva es la que decide. Pero no solamente tenemos una Junta Directiva en una APAFA, en un colegio, sino tienen que haber comités de aula. En cada aula un comité. Ese comité de aula apoya al profesor del aula. Además, tiene que haber comités de talleres. Donde hayan talleres, comité de talleres. Igual para lijar, refaccionar las maquinarias si hubiese, para apoyar a los profesores de talleres. También tienen que completarse los comités electorales, que su función es solamente máximo 30 días, y a veces en 15 días pueden convocar a una asamblea.
a elecciones y que haya democracia. Y cuando se sugiere, si bien es cierto no está en la ley, para que sea más rápido, más ágil la asamblea y no demore mucho, no se dilate muchas horas, podría proponerse también 2 listas como mínimo, se sugiere 2 listas como mínimo, y la lista ganadora será la PAFA y la que quede en segundo lugar, si hay 3, la que quede en segundo lugar sería el Consejo de Vigilancia, ¿no? De esa manera habría más democracia, más participación y sería más ágil porque también hay responsabilidad de los padres que no quieren asumir un cargo directivo. El CONEI es otro estamento importantísimo. El CONEI que lo preside el director, pero tienen que haber pues el subdirector o los subdirectores que hayan, más un profesor y padres de familia, pero no del entorno del director, sino 3 padres de familia que integren ese gran CONEI que va a manejar todo el colegio, todos los problemas de todo tipo. Ese CONEI está sobre la PAFA, tiene que ver sobre los contratos de profesores, sobre el personal, sobre el comportamiento, sobre las actividades extraprogramáticas, extracurriculares. Entonces, el CONEI es un espacio muy importante y, como repito, debe estar ahí el presidente de la PAFA, el presidente del Consejo de Vigilancia y el presidente de la Junta, el presidente de comités de aula. De esa manera habría contrapeso y habría un CONEI fuerte y democrático para que decida y se resuelvan todos los problemas en cada institución educativa. Asimismo, también hay otras comisiones como es el comité de veedor, el comité de mantenimiento preventivo. No es que el director pues a su amigo, a su gallada, lo pone para que le firme su informe económico y ya está, es el padre de familia, representante. No es así. Generalmente hacen los directores así, por eso que nosotros llamamos pseudos CONEIs. Lo que hay en un 90% de colegios son pseudos CONEIs, donde el director hace y deshace, manipula a todos. El director también manipula la asamblea, asiste a la asamblea, a veces comete el gran error y el gran pecado de llevar a todos sus profesores, a veces lleva a los dirigentes del SUTEP, hace su agosto en la asamblea manipulando y la sola presencia, los padres se asustan al ver al director o directora y eso no tiene que haber. Cuando hay una reunión de profesores, del colegio de profesores, del SUTEP de rama, no asiste ningún padre. Por lo tanto, ningún director, subdirector ni profesor debe asistir a las asambleas generales de padre de familia que son autónomos, son de derecho privado y nos regimos por una ley 28.628. Muy bien, amables televidentes, le agradecemos vernos a nosotros y les invocamos, les sugerimos que nos vean en YouTube, en CONAPAFAS Educa Perú TV o a través de La Casa de la Constitución. Repito, pueden verlo en YouTube, CONAPAFAS Educa Perú TV, o en la Casa de la Constitución, www.Casa de la Constitución. Asimismo, mis teléfonos son RPC 98 96 211 35, repito, RPC, claro, 98 96 211 35, y RPM de Movistar, numeral 945 662 350, numeral 945 662 350. Asimismo, el correo electrónico es gduran@gmail.com. Amables televidentes, hemos concluido con nuestro programa de CONAPAFAS Educa Perú hoy día dentro de la Casa de la Constitución que dirige el doctor Alberto Borea Odría. Muy buenas noches. Hasta el día de mañana.